¿Cómo pensar como un estoico y no morir en el intento? Carlos García Cano. Estoicismo, virtud, serenidad, disciplina, libertad interior, carácter. Introducción. Hola, bienvenidos a este audiolibro. Antes de comenzar, recuerda darle a la campanita de notificaciones y seguirnos para que no te pierdas ninguno de los audiolibros que subimos. Cada semana traemos nuevos títulos que pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Con ese pequeño gesto te aseguras de recibir todas las novedades directamente. Hoy te traemos Cómo pensar como un estoico y no morir en el intento de Carlos García Cano. Un libro que no es un tratado académico, sino, en palabras del propio autor, una meditación abierta. Una serie de reflexiones escritas para acompañar, inspirar y provocar. ¿Por qué el estoicismo hoy? Porque el estoicismo habla de lo que nunca cambia. ¿Cómo responder al dolor, a la pérdida, a la incertidumbre? No. ¿Cómo construir una mente que no se rompe con la primera tormenta? ¿Cómo encontrar libertad interior cuando el mundo exterior está fuera de control? La filosofía estoica fue fundada por Zenón de Citio alrededor del año 300 a.C. y desarrollada por pensadores extraordinarios como Séneca, Benvalid, Epicteto y Marco Aurelio. Todos compartían una convicción que es el corazón del estoicismo. La felicidad genuina no depende de lo que ocurre fuera de nosotros, sino de cómo respondemos a lo que ocurre. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La sabiduría consiste en distinguir entre unas y otras, concentrar toda nuestra energía en las primeras y aceptar con serenidad las segundas. Este audiolibro recorre ese camino capítulo a capítulo. Prepárate para que algunas de tus suposiciones sobre la vida, el dolor, el tiempo y la libertad sean sacudidas, porque la filosofía genuina, la que vale, rara vez es cómoda. Comencemos. Introducción, el regreso al eje firme. El estoicismo propone una forma de vida que busca alcanzar la serenidad y la sabiduría mediante el dominio de las emociones, la aceptación del destino y la comprensión de lo que depende o no depende de uno mismo. Para los estoicos, lo importante no es lo que sucede, sino cómo interpretamos y reaccionamos a lo que sucede. Esta idea, simple en apariencia, es de una profundidad extraordinaria. Cambia completamente el lugar donde buscamos la solución a nuestros problemas. En lugar de controlar el mundo exterior, que es en gran medida incontrolable, el estoicismo nos invita a desarrollar el mundo interior, que es el único territorio sobre el que tenemos soberanía genuina. Desde esta perspectiva, el estoicismo promueve una actitud profundamente resiliente. Cada desafío es una oportunidad para crecer. Cada adversidad es un maestro disfrazado. El propósito no es evitar el sufrimiento, sino vivir en armonía con uno mismo, reconociendo la interconexión entre todos los seres humanos. ¿Por qué necesitamos el estoicismo hoy? En tiempos de ruido constante, de urgencias artificiales, de identidades fragmentadas y vínculos frágiles, volver al estoicismo no es mirar hacia atrás, sino regresar a un eje firme desde el cual avanzar con más sentido. No es nostalgia filosófica, es navegación práctica en un océano de caos. La propuesta estoica suena casi revolucionaria en el mundo actual. Observa, pregúntate qué depende de ti y qué no. Responde desde tus valores y no desde el impulso. Acepta lo que no puedes cambiar, sin que esa aceptación te quite la dignidad. Y transforma lo que sí puedes cambiar, con todo el coraje que tengas. Capítulo 1. 3 armonías para un yo integral. Según la cultura griega, la armonía no solo se refería a la música. Abarcaba también el universo, la naturaleza y el individuo. Y para los griegos, el ser humano era un sistema que necesitaba equilibrio para funcionar bien. Este capítulo nos presenta las 3 armonías que nutren al ser humano completo. El ejercicio físico para el cuerpo, la lectura para la mente y la música para el alma. 3 esferas que no son separables y que se influyen mutuamente y que juntas forman lo que el estoicismo llamaría una vida plena. El ejercicio físico no es solo estética.
es una necesidad del cuerpo, y a través del cuerpo, de la mente, la liberación de endorfinas reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y aumenta el bienestar. Pero más allá de eso, el ejercicio entrena algo que el estoicismo valora enormemente: la disciplina. La capacidad de levantarte cuando no quieres, de seguir cuando quisieras parar. Marco Aurelio, que gobernaba el mayor imperio del mundo conocido y escribía algunas de las reflexiones filosóficas más profundas de la historia, entendía el valor de la disciplina física como práctica del dominio de uno mismo. La lectura es un viaje a otros mundos y una ventana al conocimiento. Nos ayuda a descubrir nuevas perspectivas y a cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Séneca le escribía a su amigo Lucilio: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y una de las formas más poderosas de no desperdiciarlo es llenarlo de lecturas que nos hagan mejores. La música es un lenguaje universal que trasciende fronteras. Tiene algo que el lenguaje ordinario no puede hacer: llegar directamente al centro emocional del ser humano sin pasar por el filtro de la razón. Y esa capacidad de conectar con lo más profundo de uno mismo es, desde la perspectiva estoica, extraordinariamente valiosa. La armonía entre cuerpo, mente y alma no es un lujo para cuando todo está bien. Es la condición desde la cual podemos afrontar con mayor fortaleza lo que no está bien. Capítulo 2. Risa igual a vida. La vida tiene una forma peculiar de funcionar. Si lo piensas, es como un comediante sin filtro: lanza bromas, juegos, situaciones absurdas. Pero aquí está el truco que pocas personas descubren: si no te ríes con ella, te conviertes en el protagonista de su chiste. Reír no significa ignorar los problemas, significa elegir cómo enfrentarte a ellos. Es como decirle a la vida: bien, jugaste tu carta, pero yo también tengo las mías. La risa es una declaración de independencia emocional, una forma de recordar que, aunque no podamos controlar lo que nos pasa, siempre podemos decidir cómo reaccionamos. El libro nos cuenta la historia de Clara, que había pasado una racha especialmente dura. Había perdido su trabajo, su pareja y su gato. Una tarde, mientras intentaba arreglar una cañería rota, terminó empapada de pies a cabeza. Sentada en el suelo mojado, comenzó a imaginarse cómo debía verse desde fuera. Y fue en ese instante cuando comenzó a reír. Una risa catártica que transformó su desesperación en algo más liviano. No podía cambiar lo que había pasado, dijo después, pero podía elegir cómo recordarlo. Y prefería recordarlo como una comedia y no como un drama. El problema es que a menudo tomamos la vida demasiado en serio. Creemos que debemos tenerlo todo bajo control, que no hay espacio para el error. Pero esta rigidez nos hace vulnerables. La risa, en cambio, es un antídoto. Nos recuerda que somos humanos, que la perfección es un mito y que está bien tropezar. Alan Watts dijo algo memorable: si no te ríes, la vida te tomará en serio. Y tenía razón. El estoico que ríe no es el que no sufre. Es el que ha aprendido que el sufrimiento y la ligereza pueden coexistir. Y desde esa comprensión simultánea se puede avanzar con mucho más gracia. Capítulo 3. El valor de arriesgar. El miedo es un invitado inesperado. Llega sin avisar, se instala en el pecho y llena nuestra mente de preguntas que comienzan con ¿y sí? ¿Y si fracaso? ¿Y si me equivoco? Pero ¿y si te dijera que ese miedo no es tu enemigo, sino tu aliado? Cada vez que estamos al borde de algo importante, el miedo aparece no para detenernos, sino para recordarnos que estamos ante algo que podría cambiar nuestra vida. Julián tenía un talento para la fotografía que había enterrado en un trabajo de oficina monótono. ¿Y si fracaso? Solía decirse, pero empezó a surgir otra pregunta. ¿Y si nunca lo intento? Un día renunció a su trabajo y comenzó a dedicarse a la fotografía. No fue un camino fácil, pero llegó a decir algo que el estoicismo habría afirmado: el miedo nunca desapareció del todo, pero aprendí a caminar con él. Eso es lo que no entendemos sobre el miedo. No necesitamos eliminarlo para avanzar. Necesitamos sentirlo y dar el paso a pesar de él. El crecimiento ocurre justo fuera de nuestra zona de confort, y el miedo es la puerta que debemos atravesar. Marco Aurelio escribió: no es la muerte lo que un hombre debe temer, sino más bien el no comenzar nunca a vivir. No se trata de ser temerario ni de ignorar las consecuencias.
Se trata de entender que la vida sin riesgo genuino no es realmente una vida plena. La siguiente vez que sientas miedo, no lo veas como un obstáculo. Pregúntate qué es lo que realmente temes. Muchas veces el miedo no tiene que ver con la situación en sí, sino con las historias que nos contamos sobre ella. Cuando desglosamos esas historias y las cuestionamos, el miedo pierde parte de su poder y en ese espacio recuperado podemos elegir avanzar. Capítulo 4. El poder de la aceptación. George R. Martin escribió algo que sirve de llave para este capítulo. Una vez que hayas aceptado tus defectos, nadie podrá usarlos en tu contra. Esta observación captura perfectamente el espíritu estoico de la aceptación. Cuando reconocemos con honestidad lo que somos, incluidas las partes que no nos gustan, les quitamos el poder de avergonzarnos. En la travesía del desarrollo personal, uno de los mayores desafíos es enfrentar y aceptar los propios defectos. Desde niños, la sociedad nos empuja a ocultar nuestras imperfecciones. Pero, ¿qué sucedería si en lugar de esconderlas, las aceptáramos como parte integral de nosotros? La idea puede parecer intimidante. Nos han enseñado que la debilidad es mala, que los defectos son motivo de vergüenza. Pero la verdadera libertad comienza cuando dejamos de luchar contra nuestra naturaleza y reconocemos que nuestras imperfecciones también nos definen. Y que definir no significa determinar. Cuando aceptamos nuestros defectos, les quitamos el poder que tienen sobre nosotros. Si alguien intenta insultarte usando una de tus imperfecciones y ya has hecho las paces con ese aspecto de ti mismo, el insulto pierde fuerza. La aceptación no solo neutraliza las críticas externas, también nos libera de la crítica interna, que es frecuentemente la más cruel y la más destructiva. Platón defendía que el mundo sensible está lleno de imperfecciones porque es solo una copia del mundo de las ideas. Desde esa perspectiva filosófica, la imperfección no es un error, es simplemente la condición del mundo material. Somos seres en tránsito, en proceso, imperfectos por naturaleza y capaces de crecer precisamente por esa imperfección. Aceptar tus defectos no te debilita. No se trata de ser perfecto, sino auténtico. No de resignarse, sino de reconocer honestamente las propias limitaciones como punto de partida para el crecimiento. Capítulo 5. La naturaleza de los problemas. Aun Brasares escribió algo que es la llave de este capítulo. El problema no es el problema es tu actitud frente al problema. En esa frase está contenida toda la filosofía estoica de la adversidad. No es lo que nos pasa lo que determina nuestra vida, sino cómo respondemos a lo que nos pasa. En la vida todos enfrentamos problemas, algunos son pequeños y pasajeros, mientras que otros pueden parecer insuperables. Sin embargo, más allá de su magnitud, lo que determina el impacto que tienen en nuestra vida es nuestra actitud frente a ellos. Porque la actitud no es solo una respuesta emocional, es una orientación que determina qué vemos, qué opciones percibimos y qué caminos podemos imaginar. Cuando nos enfrentamos a un problema con una actitud positiva y receptiva, cambiamos la dinámica de la situación completa. Esto no significa ignorar las dificultades, significa abordarlas con la confianza de que podemos encontrar soluciones o aprender algo valioso en el proceso. Si pierdes tu empleo, es natural sentir miedo. Pero una actitud orientada al crecimiento te permite ver en esa pérdida también una oportunidad para explorar nuevas direcciones. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de las dificultades. Las personas resilientes no permiten que los problemas las definan, los ven como partes transitorias de su viaje. Y esa capacidad nace en gran medida del marco mental desde el que se afrontan. Para cambiar nuestra actitud frente a los problemas, es esencial cambiar el encuadre cognitivo. Aceptar que los problemas son inevitables, buscar el aprendizaje en cada situación difícil. Mantener la perspectiva recordando que la mayoría son temporales. Y practicar la gratitud. Enumerar 3 cosas por las que estemos agradecidos cada día puede ayudarnos a mantener una perspectiva más amplia incluso en momentos difíciles. Los problemas no son nuestros enemigos, son maestros disfrazados. El estoico que ha aprendido a verlos desde esta perspectiva no es el que vive sin problemas, sino el que tiene una relación diferente con ellos. Capítulo 6. El arte de priorizarte.
La sociedad nos ha enseñado desde niños que debemos vivir para complacer a los demás. Nos encontramos atrapados en una red de obligaciones imaginarias que más a menudo de lo que nos damos cuenta nos alejan de quienes realmente somos. La sabiduría estoica tiene algo provocador y liberador que decir sobre esto. Piensa en ti mismo. No le debes nada a nadie, salvo a ti mismo. Respeto, cuidado y autenticidad. Y no se trata de un permiso para el egoísmo. Se trata de entender que cuidarte a ti mismo es la condición para poder cuidar genuinamente a los demás. Cada vez que priorizas las expectativas de los demás por encima de tus propias necesidades, te alejas un poco más de tu auténtico yo. La complacencia constante no solo consume tiempo y energía, también crea una versión de ti mismo basada en lo que los demás esperan, no en lo que realmente eres. Aprender a decir no es una de las habilidades más liberadoras que puedes adquirir. Decir no no significa que no te importe la gente. Significa que entiendes tus límites y valoras tu tiempo. Un no claro y directo es mucho más respetuoso que un sí tibio y resentido. Séneca lo expresó con una precisión que atraviesa los siglos. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. ¿Vale? Y una de las formas más comunes de perderlo es gastarlo en complacer expectativas que no son tuyas, en vivir una vida diseñada por otros. Cuidar de tus propias necesidades no es egoísmo, es autoconservación. Si no estás bien contigo mismo, no puedes estar verdaderamente bien para los demás. Priorizarte es un acto de amor propio y valentía. Requiere desafiar las normas sociales, pero el resultado es una vida más plena y auténtica. Y desde esa plenitud, paradójicamente, puedes dar mucho más. Capítulo 7. Mente resiliente, cuerpo invencible. José Pichardo dijo algo que resume perfectamente la idea central de este capítulo. Tu cuerpo puede aguantar casi todo. Es tu mente a la que tienes que convencer. Y la evidencia de que esto es verdad está en todas partes. Desde los atletas de élite hasta las personas que atraviesan enfermedades devastadoras con una dignidad que asombra a quienes las rodean. El cuerpo humano está diseñado para resistir. Sin embargo, a menudo subestimamos esta capacidad porque nuestra mente, llena de dudas y temores, nos dice que no podemos más. La mente, por otro lado, es un terreno más frágil y complicado. Es aquí donde se originan las dudas, el miedo y las excusas. A menudo, antes de que nuestro cuerpo se agote, nuestra mente ya ha dado por vencida la batalla. Los estoicos entendían esto perfectamente. Marco Aurelio escribió sobre entrenar la mente para que no sea arrastrada por las circunstancias externas. Epicteto habló del autodominio como la forma más elevada de libertad. Lo que ambos describían es lo que hoy llamaríamos resiliencia mental. La capacidad de mantenerse orientado hacia el propio propósito, incluso cuando la mente genera argumentos para detenerse. Cuando surjan pensamientos como no puedo hacerlo o es demasiado difícil, intenta reformularlos. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Cada esfuerzo me acerca a mi objetivo. Esta reestructuración cognitiva es una herramienta poderosa para cambiar la narrativa interna. No es negación, es elegir a qué le das poder dentro de tu mente. Divide tus metas en pasos más pequeños y manejables. Esto no solo te dará una sensación de logro a medida que avanzas, sino que también convencerá a tu mente de que el progreso es posible. Porque muchas veces la mente no se niega a la tarea en sí, sino a la enormidad aparente de la tarea, cuando se mira toda de golpe. La conexión entre mente y cuerpo es poderosa, y dominarla es un proceso continuo. Al aprender a dirigir nuestra mente hacia el avance en lugar de hacia la rendición, no solo mejoramos nuestras capacidades físicas, mejoramos nuestra calidad de vida entera. Capítulo 8. El primer paso hacia ti mismo. Vivimos atrapados en rutinas que muchas veces no hemos elegido. Al final del día, agotados, apenas nos queda tiempo para preguntarnos: ¿esto es lo que quiero? ¿Esta vida me llena o simplemente me conformo? Patricia Benito escribió algo que captura la esencia de este capítulo. Si algo no te gusta, cámbialo. Si algo te da miedo, supéralo. Si algo te enamora, agárralo.
3 frases que parecen simples, pero que requieren cada una de ellas una valentía enorme. El primer paso para vivir de verdad es mirar tu vida con honestidad brutal, no para juzgarte, sino para entenderte. ¿Qué partes de tu vida sientes que no encajan? Todo cambio comienza con claridad. Y la claridad solo viene cuando tienes el coraje de mirar lo que hay, sin el filtro de lo que debería haber. El libro propone un ejercicio concreto. Toma un cuaderno y responde esta pregunta. ¿Qué es lo que no me gusta de mi vida ahora mismo? Sin censurarte, sin juzgarte. Escribe lo que venga a tu mente. Este ejercicio no es para castigarte, sino para iluminar las áreas que necesitan atención. Cambiar da miedo, y es verdad, pero quedarte donde no eres feliz también tiene un costo. Cada día que pasas en un lugar, una situación o una mentalidad que no te gusta, es un día que no volverá. No tienes que hacer cambios enormes de un día para otro. Comienza con algo pequeño. Tal vez sea decir no a algo que no quieres hacer. Cada pequeño cambio es un acto de rebeldía contra el conformismo. Cada pequeño paso en la dirección correcta es una prueba de que puedes. Y esa prueba repetida suficientes veces construye la confianza que necesitas para los pasos más grandes. Vivir es elegir. Y la invitación de este capítulo es a elegir desde la autenticidad, desde lo que realmente quieres. No desde el guión que otros escribieron para ti, sino desde la historia que tú mismo decides contar. Capítulo 9. El poder invisible de la mente. Lo que piensas, lo creas, lo que sientes, lo atraes. Lo que imaginas, lo conviertes en realidad. Esta sabiduría milenaria tiene hoy un respaldo sorprendentemente sólido en la neurociencia contemporánea. Nuestros pensamientos no son meros procesos mentales inconexos, son fuerzas generadoras de realidad. Los pensamientos son como semillas sembradas en el jardín de nuestra mente. Cuanto más pensamos de una determinada manera, más fuerte se vuelve ese patrón mental. Este fenómeno, conocido como neuroplasticidad, implica que pensar repetidamente en situaciones negativas fortalece las vías cerebrales asociadas a la ansiedad. En cambio, cultivar pensamientos de gratitud o de solución crea un cerebro más resiliente y optimista. La mayoría de las personas vive en piloto automático, reaccionando ante los estímulos del entorno sin reflexionar sobre la calidad de sus pensamientos. Frases como nunca lograré esto o no soy suficiente, repetidas con frecuencia, terminan por convertirse en creencias profundamente arraigadas. Carl Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. La práctica de la meditación nos enseña a observar los pensamientos sin identificarnos con ellos. No eres tus pensamientos, eres el observador de tus pensamientos. Esta distinción es fundamental. La mente puede decirte que no vales nada, pero si eres consciente de que esa es solo una frase generada por un condicionamiento pasado, pierde el poder que antes tenía sobre ti. Así como nos lavamos los dientes todos los días, también deberíamos practicar la higiene mental, seleccionar cuidadosamente con qué alimentamos nuestra mente, las noticias que consumimos, las conversaciones que tenemos, los pensamientos que elegimos. Repetir. La intención da dirección, la atención da poder. No alimentes lo que no quieres. Cultiva lo que deseas ver florecer. Todo empieza en tu mente. Y esa es la buena noticia. Ese lugar donde todo empieza está fundamentalmente en tus manos. Capítulo 10. Disciplina como libertad. La autodisciplina es el puente entre metas y logros, y la relación entre disciplina y libertad es una de las paradojas más importantes y más contraintuitivas que el estoicismo nos propone explorar. A primera vista, la disciplina y la libertad parecen opuestos. La disciplina se asocia con restricción, la libertad con hacer lo que uno quiere. Pero el estoicismo propone una comprensión radicalmente diferente de ambas. Ser libre no es hacer cuanto uno quiere, cuando le da la gana. Eso no es libertad, es esclavitud a los impulsos. La verdadera libertad es tener el control suficiente sobre uno mismo como para no ser esclavo del entorno ni del deseo inmediato. Marco Aurelio escribió, sé, como la roca contra la que las olas rompen sin cesar. Ella permanece firme mientras la espuma del mar cae a su alrededor.
Esa roca es la mente disciplinada. No porque las olas no existan, sino porque el centro interno es más fuerte que la turbulencia externa. ¿Qué se necesita para desarrollar la disciplina? 3 elementos esenciales. El primero es una razón. No hay disciplina sin propósito. Que si no sabes por qué haces lo que haces, cualquier esfuerzo parecerá una carga. Cuando conectas tu rutina con tus valores más profundos, la disciplina se vuelve una expresión de libertad. El segundo elemento es la estructura. No puedes confiar siempre en la motivación. Habrá días en los que no querrás hacer lo que sabes que debes hacer. Por eso necesitas hábitos y sistemas que sostengan tu compromiso incluso cuando la emoción no está presente. El tercero es la compasión. La disciplina no es perfección. Es la capacidad de comenzar una y otra vez, de caer y volver a levantarse. La disciplina verdadera es amable, no castiga, acompaña. Ser disciplinado no es ser aburrido, es ser soberano, es saber que puedes disfrutar de un placer porque no dependes de él. Eso no es represión, eso es poder, eso es libertad. Capítulo 11. Aceptar lo inevitable, transformar lo posible. Concédenos la serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar, el valor para cambiar lo que sí podemos y la sabiduría para reconocer la diferencia. Esta oración resume perfectamente el corazón del estoicismo práctico. La vida es una combinación constante de fuerzas que controlamos y fuerzas que no. La muerte de un ser querido, una enfermedad inesperada, una traición. Hay cosas que simplemente suceden. Intentar cambiar lo inmutable es como intentar detener el mar con las manos. Pero el error que cometemos muchas veces es gastar energía en luchar contra lo inevitable mientras descuidamos las cosas que sí podemos transformar. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más claros, decía: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Esta frase, aparentemente simple, es la piedra angular de toda vida sabia. Cuando no la entendemos, vivimos angustiados, ofendidos, ansiosos. Cuando la integramos genuinamente, nos volvemos serenos, lúcidos y eficaces. Aceptar lo inevitable no significa resignación. Es una forma de poder. Significa decir, esto es lo que hay. No lo elijo, pero tampoco lo niego. Lo abrazo como parte del camino. Desde ese lugar de aceptación real comienza la verdadera transformación. Porque ya no estás luchando contra fantasmas. Estás en contacto con la realidad. Y desde el contacto genuino con la realidad, puedes actuar de manera mucho más efectiva. La muerte es inevitable. Pero podemos transformar nuestra manera de vivir para honrar el tiempo que tenemos. El dolor puede tocarnos, pero podemos decidir qué hacer con ese dolor, convertirlo en rencor o en sabiduría. Los estoicos hablaban del espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es libertad. En esa libertad se define nuestra vida. Acepta lo inevitable con dignidad. Transforma lo posible con pasión. Y en ese equilibrio descubrirás una fuerza que no sabías que tenías. Capítulo 12. El poder de la gratitud en tiempos oscuros. David Steiner-Rast escribió algo que cambia el orden habitual de la ecuación. No es la felicidad la que nos hace agradecidos, es la gratitud la que nos hace felices. No, esta inversión es profunda. Si esperamos a ser felices para agradecer, el agradecimiento siempre dependerá de las circunstancias externas. Pero si cultivamos la gratitud independientemente de las circunstancias, la felicidad tiene una base mucho más sólida. Este capítulo no es una invitación superficial a ver el lado bueno de las cosas. Es una exploración del poder de agradecer cuando menos motivos creemos tener, porque es precisamente en los momentos de oscuridad cuando la gratitud se vuelve una linterna. No elimina la noche, pero ilumina el próximo paso. Los estoicos hablaban de amor fati, el amor al destino, la capacidad de decirle sí a la vida tal como es. No nace del masoquismo ni de la negación del sufrimiento, sino de una comprensión más amplia, que todo lo que ocurre tiene un lugar en el tejido de nuestra existencia. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, encontró razones para agradecer en los campos de concentración, un amanecer entre alambres de púas, un pedazo de pan compartido. Esa capacidad de encontrar gratitud en la miseria no solo lo mantuvo con vida,
lo transformó en un faro para millones de personas. La gratitud en tiempos oscuros es un acto de rebeldía contra el cinismo y la desesperanza. Estudios de neurociencia han demostrado que las personas que la cultivan tienen niveles más bajos de estrés, mejor salud y mayor resiliencia emocional. ¿Cómo agradecer cuando todo duele? Empieza por lo más simple. Una respiración profunda, un cuerpo que aún resiste, una palabra amable recibida. El ejercicio que el libro propone es escribir cada noche 3 cosas por las que puedes agradecer. Ese hábito, sencillo en apariencia, puede cambiar tu manera de relacionarte con la vida a largo plazo. La gratitud no borra el dolor, lo suaviza. No elimina la dificultad, pero te fortalece para atravesarla. Capítulo 13. La virtud, lo que nadie ve, pero todo lo sostiene. Antoine de Saint-Exupéry escribió en El Principito que lo esencial es invisible a los ojos. Y pocas ideas resuenan más con la filosofía estoica que esta. La virtud, el bien supremo según los estoicos, no tiene apariencia visible. No se puede fotografiar ni publicar. Y sin embargo es lo que sostiene nuestra vida cuando nuestras estructuras visibles se caen. En la filosofía estoica, la virtud era el bien supremo. No la riqueza, no el placer, no la fama, no el poder. La virtud. Y la virtud no es otra cosa que la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, más allá del juicio externo. No busca ser admirada, busca ser vivida. Muchos confunden poder con apariencia. Pero el poder verdadero, el que no depende del cargo ni del dinero, es siempre invisible. Es el poder de quien no necesita imponerse porque irradia autoridad interior. Ese poder nace del silencio, de la práctica constante, de las decisiones difíciles tomadas desde la conciencia. La virtud también se manifiesta en los momentos en que decidimos actuar con compasión aunque nadie lo exija. Cuando elegimos no reaccionar con violencia, cuando sería más fácil hacerlo. Cuando perdonamos, aunque duela. Cuando decimos la verdad, aunque temamos las consecuencias. La cultura actual nos empuja a mostrar logros, a ser vistos constantemente. Pero los grandes movimientos del alma no se gritan. Y son esos movimientos, invisibles para el mundo, los que transforman nuestra vida desde la raíz. Las raíces de un árbol no se ven, pero sin ellas el árbol cae ante la primera tormenta. El legado más poderoso que podemos construir se mide en la calidad del carácter que cultivamos en silencio durante toda una vida. Entrena la virtud, porque cuando todo lo externo falle, y en algún momento lo hará, lo que te sostendrá será esa fuerza que nadie puede quitarte. Capítulo 14. Vivir con propósito. La brújula interior. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, escribió Nietzsche. El propósito no es una opción filosófica reservada para artistas o pensadores. Es una necesidad vital para cualquier ser humano que quiera habitar su vida con plenitud en lugar de limitarse a atravesarla. ¿Qué es exactamente el propósito? No es una meta específica ni una vocación profesional concreta. Es una dirección interna, un sentido, un para qué que otorga coherencia a nuestras decisiones, fuerza a nuestras acciones y sentido a nuestras luchas. Es la razón profunda por la que nos levantamos cada mañana, incluso cuando todo parece difícil. El estoicismo nos recuerda que vivir bien no es tener más, sino ser más. Marco Aurelio escribió con una sencillez devastadora: ama la profesión que te ha sido asignada por la naturaleza y encuéntrala en ella todo lo que puedas. No se trata de vivir sin problemas, sino de vivir por algo que haga que los problemas valgan la pena. El propósito no siempre es claro desde el inicio. A veces se descubre en medio del caos. No se impone, se revela cuando estamos lo suficientemente en silencio como para escuchar nuestra voz interior. Para descubrir tu propósito, el libro ofrece preguntas que merecen una respuesta honesta. ¿Qué actividad te hace perder la noción del tiempo? ¿Qué tipo de problemas te conmueven profundamente? ¿Qué harías aunque no te pagaran? ¿Qué admiras en otros? ¿Qué te enoja del mundo? ¿Y qué puedes hacer al respecto? Vivir con propósito también cambia la relación con el tiempo. Cuando tienes claro para qué vives,
el tiempo deja de ser algo que pasa y se convierte en algo que construyes. ¿Estás viviendo con propósito o solo sobreviviendo? El propósito no está allí, lejos, está aquí, en lo que decides ahora. Capítulo 15. Serenidad como rebeldía. Se nos empuja constantemente a opinar, a responder rápido, a consumir más, pero detenerse, respirar y elegir la serenidad por encima del drama. Eso hoy es una forma de rebeldía genuina. La serenidad no es indiferencia o apatía, es un estado de presencia lúcida. La capacidad de mantener la paz interna, incluso cuando todo alrededor se desordena. En un mundo que premia la reactividad y confunde la velocidad de respuesta con la inteligencia, la serenidad es una forma de resistencia. Los estoicos defendían la serenidad como su tesoro más preciado. No aspiraban a la comodidad, sino a la imperturbabilidad del alma. Marco Aurelio escribió en su diario personal: elige no ser dañado y no te sentirás dañado. Eso es serenidad, el poder de decidir cómo vivir lo que ocurre, incluso cuando no puedes evitar lo que ocurre. Ser sereno no es ser pasivo. Es vivir en paz no porque todo esté bien, sino porque has aprendido a estar bien con lo que es. La serenidad es el fruto de la conciencia y de la práctica, de la elección constante de no alimentar el caos interno. Puedes sentir rabia, miedo o tristeza sin convertirte en rabia, miedo o tristeza. Puedes sentir sin ser arrastrado. Un ejercicio práctico. Cuando algo te altere, detente unos segundos. Respira profundo. Pregúntate, ¿esto merece mi paz? ¿Vale la pena perder mi centro por esto? La mayoría de las veces verás que no. Entonces puedes responder, si quieres, pero desde otro lugar. La serenidad también es una práctica física. Tu cuerpo guarda tensiones y soltarlas libera espacio para la paz. Yoga. Respiración consciente, caminar en la naturaleza, meditación. Todo lo que te ancla al presente es una vía hacia la serenidad. En última instancia, la serenidad es la manifestación más clara de la fortaleza interior. Se necesita temple para mantener la calma cuando el mundo intenta hacerte de otro modo. Y por eso, en un mundo tan agitado, vivir con serenidad es un acto de rebeldía. Y en esa desobediencia silenciosa se encuentra una de las formas más poderosas de libertad que existen. Capítulo 16. Libertad interior. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo, enseñó Epicteto. Esta sentencia, pronunciada por un hombre que vivió esclavizado físicamente durante años, tiene una profundidad que solo puede apreciarse cuando se conoce el contexto de quien la pronunció. Epicteto no era libre en el sentido externo de la palabra, pero era absolutamente libre en el sentido que, según él, realmente importa. La libertad interior es la capacidad de decidir cómo vivir lo que ocurre, aunque no puedas elegir lo que ocurre. Es el arte de ser tú mismo en medio del caos. Es la forma más esencial de poder que existe, porque es la única que nadie puede quitarte. Los estoicos enseñaban que lo único que está en tu poder son tus pensamientos y tus acciones. Todo lo demás, la opinión ajena, la fortuna, la salud, el reconocimiento, está fuera de tu control. Si basas tu libertad en eso, vivirás esclavo de lo incontrolable. Pero si aprendes a gobernarte por dentro, te vuelves invencible en el único sentido que importa. ¿Cómo se cultiva esa libertad? El libro identifica 3 caminos. El primero es el autoconocimiento. No puedes gobernarte si no te conoces, ¿eh? Necesitas ver tus patrones, tus reacciones, tus heridas. El segundo es la autodisciplina. Elegir lo difícil cuando sabes que es lo correcto. Esperar cuando todo en ti quiere correr. El tercero es el desapego. No puedes ser libre si estás aferrado a todo. El desapego no es indiferencia. Es elegir lo que amas sin convertirlo en una cárcel. La libertad interior se manifiesta en los pequeños actos, en cómo respondes al enfado, en cómo tratas a quien no puede darte nada, en cómo te hablas a ti mismo cuando fallas. Cada elección íntima es un voto por tu libertad o por tu esclavitud. Ser libre por dentro también significa asumir la responsabilidad total de tu vida, no culpar, no victimizarse. Saber que no puedes cambiar el mundo entero,
pero sí puedes cambiar tu manera de estar en él. Y cuando descubres que puedes ser libre incluso en medio del límite, incluso en medio del dolor, entonces entiendes que nada ni nadie tiene más poder sobre ti que tú mismo. Capítulo 17. El dolor como maestro y la constancia como arte. Nadie elige sufrir. Y sin embargo, el dolor llega como una ola inevitable, como una tormenta que no pide permiso. La pregunta no es si llegará, sino ¿qué haremos cuando llegue? ¿Nos destruirá o nos transformará? La sabiduría estoica propone algo radical. El dolor, aunque no elegido, puede ser el terreno fértil donde florece la sabiduría. Los estoicos no negaban el dolor. Lo veían como parte inevitable de la vida humana. Epicteto enseñó que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. El dolor es real, pero el sufrimiento es, en gran medida, una construcción mental. Cuando el dolor se vuelve maestro, nos obliga a parar, nos saca del piloto automático y nos invita a observar la vida desde otro ángulo. En la incomodidad encontramos lo que habíamos evitado. En la pérdida descubrimos qué es lo que realmente valoramos. ¿Cómo se convierte el dolor en maestro? Primero, sintiendo y no negando. Darle espacio, porque todo lo que no se siente se enquista. Segundo, escuchando el mensaje que trae. Cada dolor habla si estamos dispuestos a escucharlo sin juicio. Tercero, actuando desde lo aprendido. El dolor que se convierte en acción consciente, en compasión renovada, deja de ser carga y se convierte en camino. Y junto al dolor habita la constancia, la capacidad de seguir cuando el entusiasmo inicial se ha enfriado. Empezar es emocionante, pero continuar es un arte. La constancia no tiene glamour, no genera aplausos inmediatos, pero construye imperios de cuerpo, de mente y de alma. La constancia no requiere motivación constante, requiere claridad y disciplina. Cuando sabes lo que quieres y por qué lo quieres, puedes seguir adelante incluso cuando no sientes ganas. Los estoicos entendían bien este principio. No se trataba de vivir un día virtuoso, sino de practicar la virtud diariamente. La excelencia no nace del momento brillante, sino del hábito fiel. Un corazón roto puede cerrarse o ampliarse. Una pérdida puede generar amargura o profundidad. La elección no está en evitar el dolor, sino en cómo decidimos responder a él. Capítulo 18. El tiempo, la soledad y el legado. El tiempo es el gran igualador. Todos lo tenemos, todos lo perdemos y ninguno puede detenerlo. Es invisible, pero lo gobierna todo. Y sin embargo, solemos tratarlo como si fuera infinito. Séneca, en su brillante carta sobre la brevedad de la vida, decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Nos pasamos años posponiendo lo importante, creyendo que más adelante tendremos tiempo. Tiempo para amar mejor, para descansar, para decir la verdad, pero ese más adelante no siempre llega con la forma que imaginamos. El tiempo enseña que todo cambia, que nada es eterno. Esa conciencia de la fugacidad no debería generar ansiedad, sino profundidad. Si supiéramos cuán efímero es todo, miraríamos más a los ojos, abrazaríamos más lento y hablaríamos con más intención. Solo hay un tiempo real, este instante. Y cuanto más consciente seas de este momento, más pleno será tu tiempo. No en cantidad, sino en calidad. La soledad también es un tesoro mal comprendido. La asociamos con vacío y abandono, pero hay una soledad que no lastima. Es el espacio de conexión con lo más profundo del ser. Los sabios de todas las tradiciones entendieron su valor. Jesús se retiraba al desierto. Buda se sentó bajo el árbol. Marco Aurelio, rodeado de poder y ruido, escribía sus meditaciones en soledad. No para huir del mundo, sino para verlo con otros ojos. Estar solo no es no tener a nadie, es tenerte a ti. Y cuando te tienes de verdad, las relaciones con los demás nacen desde la abundancia de quien se conoce y se acepta, no desde la carencia de quien necesita que los demás lo completen. Y finalmente, el legado. No el de las cosas que acumulamos ni los logros que logramos, sino el del carácter. Heráclito escribió que el carácter es el destino. El carácter no se hereda ni se compra, se construye
se pule en el tiempo y se moldea en los momentos difíciles, se revela en las decisiones incómodas y se fortalece en las elecciones éticas que nadie ve. Cultivar el carácter es una tarea de por vida. No hay meta, solo camino. Capítulo 19. Compasión, amistad y el epílogo estoico. La compasión auténtica es una fuerza. No se trata de sentir lástima, sino de mirar con ojos despiertos el dolor ajeno y el propio, sin apartar la vista. Es acercarse al sufrimiento con valentía, sin negarlo. La compasión nace del reconocimiento de la humanidad compartida. Todos sufrimos, tememos, amamos, perdemos, caemos, sanamos. Una persona compasiva no es alguien que siempre sonríe. Es alguien que sabe estar presente, que se queda cuando otros huyen, que actúa cuando puede, pero también sabe no hacer daño con su prisa. Una compasión que no sacrifica la dignidad propia. No se trata de salvar a nadie ni de dejarse consumir por el dolor ajeno. Se trata de caminar con el otro sin perder el propio rumbo. Y la amistad, para Séneca, sin ella no había vida plena. Para Marco Aurelio, los amigos eran compañeros del alma. La amistad ética no se basa en interés, en utilidad ni en conveniencia. Nace de la afinidad profunda, de la admiración mutua, de la voluntad libre de compartir el alma sin máscaras. Sabe cuándo intervenir y cuándo dejar espacio. Sabe que la confianza no se exige, se cultiva. El epílogo del libro cierra con una reflexión que resume perfectamente el espíritu de toda la obra. Has llegado al final de estas páginas, pero no al final del camino. Porque vivir según el espíritu estoico no es una meta, sino una práctica. No es un lugar al que se llega, sino una forma de andar, de mirar, de responder. Si este libro ha cumplido su propósito, no te ha llenado de respuestas, sino que te ha dejado mejores preguntas. Quizás ahora entiendes mejor que la fortaleza no siempre hace ruido, que la serenidad es una forma de poder, que la compasión no debilita, que la disciplina libera, que el dolor enseña, que la soledad puede ser un hogar. Cada día será una nueva oportunidad de elegir cómo responder. Esa elección constante es el corazón del estoicismo y es también el arte de vivir. Resumen final. Y con esto llegamos al final de este audiolibro. Ha sido un recorrido profundo por una de las filosofías más relevantes y más necesarias del mundo contemporáneo. Antes de cerrar, hagamos juntos un repaso de las ideas más importantes. Carlos García Cano nos invitó a entender el estoicismo, no como una doctrina académica, sino como una forma radical de estar verdaderamente vivo. Nacida con Zenón de Citio, desarrollada por Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, la filosofía estoica sigue siendo hoy una herramienta extraordinaria para navegar la turbulencia de la vida. El libro comenzó con las 3 armonías: el ejercicio físico para el cuerpo, la lectura para la mente y la música para el alma. 3 esferas interdependientes que juntas forman la base de una vida equilibrada. Aprendimos que la risa es una declaración de independencia emocional, que el miedo no es el enemigo, sino la señal de que estamos ante algo importante, y que aceptar los propios defectos es la condición para que nadie pueda usarlos en nuestra contra. Vimos cómo la actitud frente a los problemas determina más que los propios problemas. Cómo priorizarse a uno mismo no es egoísmo, sino la condición para dar genuinamente a los demás. Cómo la mente puede limitar o potenciar al cuerpo. Y cómo el primer paso hacia uno mismo comienza con la honestidad de mirar la propia vida sin filtros. Exploramos el poder invisible de los pensamientos y la necesidad de cuidar lo que sembramos en nuestra mente. La disciplina como la forma más poderosa de libertad, la ecuación fundamental del estoicismo. Aceptar lo inevitable con dignidad y transformar lo posible con pasión. La gratitud como linterna en los momentos oscuros, la virtud como la fuerza invisible que todo lo sostiene. El propósito como brújula interior, la serenidad como rebeldía en un mundo que premia la reactividad y la libertad interior como la única libertad que nadie puede quitarnos, el dolor como maestro cuando se enfrenta con consciencia. La constancia como el arte silencioso de los que construyen para durar.
el tiempo como el recurso más sagrado que tenemos, la soledad como espacio de conexión con lo más profundo del ser, el legado del carácter como lo único que realmente permanece. Y para cerrar, la compasión como fuerza, la amistad como refugio ético y la invitación del epílogo. Vivir según el espíritu estoico no es una meta, sino una práctica. No es un lugar al que se llega, sino una forma de andar. El mensaje final que este libro deja es poderoso en su sencillez. Tu vida, incluso en lo pequeño, puede ser una obra de virtud, de presencia y de sentido. No necesitas grandes escenarios, basta con la decisión de cada día de responder desde tus valores en lugar de reaccionar desde tus impulsos. Eso es el estoicismo. Y eso en el mundo en que vivimos es también una forma de resistencia, de esperanza y de amor. Y con esto llegamos al final. ¿Vale? Ha sido un honor enorme acompañarte en este recorrido. Si has llegado hasta aquí ya tienes una perspectiva sobre la vida que puede transformar la manera en que te relacionas con el dolor, con el tiempo, con los demás y contigo mismo. Recuerda, si este audiolibro te ha resultado útil, te ha acompañado o te ha tocado de alguna manera, te pedimos de corazón que le des a la campanita de notificaciones y nos sigas para no perderte ninguno de los audiolibros que publicamos. Cada semana traemos nuevos títulos que pueden cambiar tu manera de ver el mundo. Con ese pequeño gesto de dar a la campanita, te aseguras de ser el primero en recibir todas nuestras novedades. Camina, falla, aprende, escucha, perdona, agradece, insiste. Y sobre todo, permanece en ti mismo. Ahí donde todo empieza, en tu elección consciente. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu confianza. Hasta la próxima.